el séptimo rayo de orden ceremonial a través del centro creador por excelencia humano, el sacro. Por un lado tiene relación con el primero y sobre todo la capacidad sexual del ser humano. Como la capacidad sexual todavía no es correcta, lo que el ser humano está creando de orden nuevo es un desastre. No funciona. Cuando el ser humano aprenda a discernir correctamente sobre la energía sacra, la realidad del mundo del séptimo rayo, el ideal del séptimo rayo, será una manifestación clara. Mientras eso no se haga, estamos como estamos. ¿Alguna duda sobre este gráfico? No, Mercurio. El Mercurio en el centro de la básico, ¿verdad? Sí. Porque es la nota de la naturaleza. Es la armonía del planeta Tierra. Que precisamente el planeta tiene un tercero, pero también tiene un cuarto como humanidad, como reino humano. ¿Qué le pasa a esa energía? Que ha de buscar el equilibrio, porque si no lo hace, de hecho no lo ha encontrado todavía el equilibrio. El planeta no está equilibrado. ¿Cómo funciona la Tierra? A ver, habéis visto los telediarios, ¿no? Está inclinada, ¿no? 23 grados 27 segundos, ¿no? Una cosa así. O 27 minutos, 23 grados. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué se inclinan? ¿Por qué? Pues porque el ser humano no practica el equilibrio. Si no practicamos el equilibrio, ¿dónde estamos? Es como una casa que hace, carga demasiado el peso en una parte de la casa y no lo distribuye equitativamente. ¿Qué pasará? Se quitarán las paredes y la casa se acabará viniendo abajo. ¿Alguna cosita más de esto? Esto es una cosa que en la primera charla lo expliqué, de que había rayos que no estaban manifestados, como el cuarto en este momento, y hubo gente pues, que que le extrañó un poco. Pero es que los rayos, hay que decir una cosa, de la misma manera que hay planetas que se manifiestan más o se manifiestan menos, pues hay que tener en cuenta que las energías estas, hay periodos en los que están, y cuando están realmente manifestadas, la conciencia de la humanidad cambia. Se nos dice que el primer rayo ahora no está en manifestación. ¿Qué pasaría si estuviera el primer rayo en manifestación? Tendríamos dictadores, porque hay mucho sexto rayo, mucho idealista. Idealista poco práctico. Gente que cree que con 4 golpes lo soluciona todo. Falta de inteligencia, falta de corazón, falta de todo. Si estuviera realmente en manifestación el primer rayo, bueno, no quedaría títere con cabeza. Prácticamente la civilización estaría completamente arrasada. Ahora, el primer rayo construye. No destruye solamente, construye también después. Lo que pasa es que solamente vemos la parte destructiva. El segundo rayo, en manifestación, pone desde el siglo XVI, pone aquí. Claro, es curioso, ¿no? Porque es la energía del amor-sabiduría que se supone que debería de estar continuamente en la Tierra y sobre todo canalizada a través del Sol. Pero hay periodos en los que realmente lo está más que en otros. Y si miráis la historia de Europa, ¿qué pasó en ese momento? Hacia el 1575, más o menos, cuando empieza a manifestarse. ¿Qué había pasado 100 años antes, por ejemplo? Aquí en España, que se llama descubrimiento, pero bueno, entre comillas. De América. 100 años antes. ¿Qué pasó un siglo antes en Italia? Un movimiento, una explosión de luz tremenda, el Renacimiento. Estas ideas, el empezar a considerar al otro como un ser humano, que durante 1000 y pico de años había estado en el aire, que no se consideraba, prácticamente la edad media no funcionaba así, es una expresión de esa manifestación de la energía del segundo rayo. El tercer rayo, curiosamente, empieza a activarse en 1425. 20 años después cae el Imperio Romano de Oriente. 1000 años antes había caído el Occidente. Cuando una energía de esta se manifiesta, una parte de la civilización cambia. Cuando se activa el primer rayo, el mundo como lo conocemos cambia. Este mundo crea. Ese cambio que todos los indignados piden, nos imaginemos una invocación de energía del primer rayo, para que acabe. Pero no estamos suficientemente preparados todavía para construir la civilización. El cuarto rayo se dice que es el rayo del arte, de la creación artística y de la búsqueda continua de la armonía, viviendo el conflicto en armonía, para explicarlo en lenguaje popular. Ahora no está en manifestación, y me diréis, bueno, ¿cómo lo podemos ver?
¿Veis cualquier exposición de arte que hay en estos tiempos? Cualquier escultura de las que se ponen, por ejemplo, en esta ciudad, cualquier fundación de arte de las últimas décadas, en esta ciudad también, ¿realmente cree alguien que responde al patrón arquetípico de energía de armonía? Decadente. Decadente, muy bien dicho. ¿Por qué es decadente? Porque al no estar la energía presente, lo único que ha salido es la parte astral. Ha salido la parte astral. Y de los grandes pintores del siglo XX españoles, no voy a decir todos, pero una gran mayoría, conocéis unos cuantos, no merece la pena, como José Grava, es decir, quienes son completamente astrales. Y eso no puede ser arte. Eso no puede ser arte. Quinto rayo. ¿Qué pasó en esa época? En manifestación desde 1775. La revolución, los grandes filósofos de la Ilustración, el señor Rousseau, el señor Voltaire, el señor Montesquieu. Gracias a ellos tenemos los estados modernos que tenemos. Es decir, que estas entidades, estas conciencias, abrieron la puerta para lo que tenemos en este momento. Y a partir de ahí, ¿qué pasó además? En Estados Unidos se produce la Declaración de Independencia, en esa época. Sexto rayo, está saliendo, dicen, de la manifestación. ¿Quién lo diría, verdad? Sí. ¿Quién diría que el sexto rayo se está yendo? Parece difícil aceptar esto. ¿Por qué creemos que está saliendo el sexto rayo? Por el ruido que está haciendo. Mira, os lo digo, hoy esta mediodía ha salido una noticia de Holanda, de una comisión que ha investigado unas actividades del clero holandés francamente deleznables, ¿no? Pues todo esto sale a la luz pública en estos momentos porque la energía de sexto rayo se está marchando. El movimiento de los talibanes está funcionando porque esa energía se está yendo. Y ya están perdiendo, están quemando los últimos cartuchos, pero a lo mejor dura todavía 200 años o 300. No lo sabemos. Si el ser humano no piensa, durará 1000 más. Pero si el ser humano llega a pensar, las religiones como tales desaparecerán por completo. Pero el ser humano tendría que pensar. Dice que empezó a salir en 1625. Bueno, curiosamente ya habían sido los musulmanes expulsados de la península ibérica. Sin embargo, el Imperio Otomano estaba a las puertas de Viena, me parece, en esa época. Séptimo rayo, desde 1675. Es la época de Christian Rosenkreuz, ¿no? Maestro masón, más o menos. Pues es esa época que empieza el siglo XVII, que empieza la cosa a moverse. Los 7 rayos y los planos de manifestación. El primero, como procedo del Padre, el plano de la divinidad. Segundo rayo, amor, sabiduría, el plano de la mónada. Aunque en alguna parte lo vais a ver como el plano del alma. Tercer rayo, inteligencia activa, plano del espíritu, alma. Pero aquí espíritu no significa mónada. Esto es esa forma de entender la conciencia, que para mucha gente lo más elevado es el alma, el espíritu. Pero ahí son diferenciados. Cuarto rayo, el plano de la intuición. Canaliza, es decir, que ese plano manifiesta esa energía. El quinto rayo, el conocimiento concreto, ciencia, corresponde al plano mental. Y el sexto rayo de idealismo, devoción e idealismo, al plano astral. Y el rayo de oración ceremonial, el séptimo, correspondería al plano físico. Sería el rayo que trataría de manifestar el plano físico. Básicamente, porque después lo veremos, es el rayo del reino mineral. Los sectores de influencia directa. Primer rayo, influye sobre el primero, sexto. El sector político está afectado por los rayos primero, sexto y séptimo. ¿Entendemos esto? El primero porque responde al propósito divino. El sexto porque la política está basada en idealismos, en espejismos, en promesas vanas y en decir a la gente, tú no te preocupes que yo voy a solucionar tus problemas. Yo todavía solamente he visto uno en España, en el resto del mundo hay algunos, pero muy poquitos, que en vez de decir, no me pidas a mí lo que yo te voy a hacer por ti, pregúntate tú qué estás dispuesto a hacer por los demás. Esta frase está atribuida al presidente Kennedy, del que falleció, y aquí en España la dijo hace muchos años, un político de la izquierda, y no he vuelto a escuchar a ninguno, ni de derechas ni de izquierdas, decir algo igual. En vez de ir al político a decir que te soluciona tus problemas,
ves al político tú a decirle lo que puedes hacer por él y por el país. Algo, nivel de conciencia diferente. El sector religioso, afectado por los rayos segundo y cuarto. El segundo lo entendemos, ¿no? Es el camino de acercamiento a la divinidad. Y el cuarto, porque lo más lógico es que fuera el sexto, ¿no? ¿Familia? Lo más lógico es que fuera el sexto. Sí, pero curiosamente aquí está hablando de un equilibrio que no existe en la realidad. Porque en el sector religioso oficialmente respondería y sería influenciado por la energía de cuarto rayo, de segundo lo entendemos, pero realmente lo que está moviendo la religión, la falsa religión, es el sexto. Cuando sea la religión verdadera, la religión que tiene que venir, la religión de Acuario, será el cuarto rayo, que es la búsqueda del equilibrio. Y hay grupos que están practicando eso en todo el mundo, no engañemos. El sector educativo, el tercero y el quinto rayo. Entendemos porque son los dos rayos mentales. El rayo abstracto por excelencia, el tercero, y el concreto o quinto. El tercero habla de la capacidad de intercomunicación que tenemos los seres humanos, y el quinto nos habla del desarrollo de esa capacidad de respuesta a través de un vehículo determinado, en este caso el vehículo mental. Los 7 rayos y sus influencias en los reinos y la naturaleza. La humanidad, cuarto reino, ¿verdad? ¿Por qué creemos, o por qué se pone aquí que la humanidad respondería, siendo el cuarto reino, al quinto rayo de conocimiento concreto? ¿Qué cualidad manifestaría la humanidad aquí? El intelecto. Sin esa energía, el ser humano sería un animal, que luego lo vamos a ver. El reino animal, tercero. Sexto rayo, devoción ascendente y progresiva. ¿Hacia quién va dirigida la devoción? Hacia el ser humano, somos su referente inmediato. Los animales aspiran a ser humanos. Eso lo vemos, sobre todo, lo vemos en los animales domésticos. En todos los animales domésticos vemos esa capacidad, ese idealismo hacia el ser humano. Y a veces es increíble, cuando un ser humano le hace daño a un animal y de forma intencionada, la devoción que ese animal siente por el ser humano. Es increíble. El reino vegetal, aquí dice que cuarto rayo de armonía y belleza, como reino. Sin embargo, el reino vegetal responde a los patrones de los rayos pares, el segundo, el cuarto y el sexto. El mineral respondería al patrón de la organización del séptimo rayo. ¿Entendemos por qué el reino mineral es el séptimo rayo? Porque es el más denso, ¿no? Es el más denso y empieza desde arriba, el 1, el plano divino, y llegamos a lo más denso, al séptimo. ¿Tenéis alguna duda con esto? Los 7 rayos o los 7 sentidos. Nos habían dicho que teníamos 5, ¿no? Siempre. Tenemos 7 sentidos. El oído. ¿Qué canaliza el oído? El séptimo rayo, ¿no? Está afectado por el séptimo rayo. Magia, la cualidad, la palabra de poder. ¿Qué poder tienen las palabras en un momento determinado cuando impactan en nuestros oídos? Nos pueden alterar la conciencia de forma clara, ¿no? Segundo sentido, tacto, el primer rayo, destructor, el dedo de Dios. Es una buena expresión, el dedo de Dios. De hecho, el primer rayo, ¿por qué se le conoce a la gente que utiliza esto? Que apunta con el dedo. Primer rayo. Es el vicio clásico, la expresión clásica de un primer rayo. Cuando veáis esto muchas veces, es de un primer rayo. Tercer rayo, vista, visión. Aquí se refiere no tanto a la visión física como a la visión interna. El ojo de Dios, ese tercer ojo que todos tenemos y que tarde o temprano deberá ser abierto. El gusto, sexto rayo, idealismo, el deseo de las naciones. Ahí queda. ¿Alguien apunta algo a eso del deseo de las naciones? Estamos hablando de una energía que es difícil de entender, el sexto rayo. Olfato.
Cuarto rayo, arte, la belleza de la revelación. El cuarto rayo, la belleza de la revelación, la armonía manifestada, lo que está oculto, lo que la forma oculta. Intelecto, quinto rayo, la mente, el conocimiento acerca de Dios. Séptimo sentido, la intuición. Segundo rayo, amor, sabiduría, la comprensión acerca de Dios. Todo está relacionado con el microcosmos y el macrocosmos. Si no, no habría posibilidad de sustanciar estas energías. Y los tres rayos de aspecto y su influencia sobre la vida, la cualidad y la apariencia. Primer rayo de poder, vida, idea, mónada. Segundo rayo, conciencia, ideales, alma. Tercer rayo, inteligencia activa, la apariencia, los ídolos y la personalidad. El primero correspondería a la parte más elevada del ser humano, la mónada. El segundo a lo que sería el rayo del alma, el alma. Y el tercero a la personalidad. Referido al mundo de la captación interna, la mónada representaría la idea, esa captación intuitiva de una realidad trascendente. La segunda capacidad de la conciencia convertiría esa captación en una devoción, en un ideal. Y la personalidad lo acabaría convirtiendo en uno. Con lo cual, ese camino entre lo que hemos captado y lo que hemos manifestado, por el camino nos hemos dejado todo. Y lo que hemos creado, como no somos todavía perfectos, es algo completamente impuro. Por eso sucede que muchas veces cosas que se captan en los planos internos después no acaban sustanciando en el plano físico. Rayos de atributo y calificadores de los reinos de la naturaleza. ¿Lo veis bien? Mira. Cuarto rayo, armonía, conflicto, cuarto reino, humano y búsqueda, el equilibrio. El rojo no va bien, ¿verdad? No. La próxima vez lo quitamos. Lo quitamos la próxima vez. Quinto rayo, conocimiento concreto. Tercer reino, animal. Curioso, ¿no esto? Tercer reino. Sexto rayo, devoción. Segundo reino, el vegetal. Esto nos parece más acertado, ¿verdad? Pero fijaos, séptimo rayo, esto es lo que decíamos antes. Séptimo rayo, rito ceremonial, primer reino, reino mineral. ¿Dónde estaría la divergencia? Que el quinto rayo de conocimiento concreto se manifestara a través del reino animal. ¿Qué capacidad tendría en el reino animal, así como el conocimiento concreto en la filmina de antes, en el ser humano tenía la capacidad de generar el intelecto? ¿Qué generaría el quinto rayo en el reino animal? ¿Qué diferencia hay entre un animal y un ser humano? La intuición es una cosa, pero el intelecto es una cosa, y lo que no es intelecto, que está por debajo del plexo, ¿cómo le llamamos? Instinto. La energía de quinto rayo en el reino animal sería el instinto. Sería el instinto. Rayos de atributo, calificadores de los vehículos de la personalidad. La energía de quinto rayo, conocimiento, concreto y ciencia, cuando impacta en la conciencia del mundo animal, genera el instinto. Y en el ser humano, el intelecto. ¿Por qué el conocimiento concreto? Porque es el rayo del quinto rayo, la energía del quinto rayo. Conocimiento concreto o ciencia. Es el de la mente. Ya, pero ellos no reino animal. Es que cuando impacta esa energía, esa matriz en el reino animal, lo transforma en instinto. Porque el ser humano, el animal no puede pensar. No está todavía diseñado porque no hay una entidad psicológica individualizada. Rayos de atributo, calificadores de los vehículos de la personalidad. El cuarto rayo, el cuerpo físico. Bueno, difícil, ¿no? Porque el cuerpo físico no responde al cuarto rayo, responde al séptimo y al tercero. Ya lo veremos luego. ¿Por qué se dice que pone el cuarto rayo, el cuerpo físico? ¿Qué raza expresa en la Tierra ese ideal de belleza? Hay una, ¿eh? Solamente una, la más vieja. Los cuerpos más armoniosos son precisamente los primeros. ¿Por qué? Porque trabajaron la parte densa. Así de claro.
Lo entendemos, ¿no? Tercer rayo, conocimiento concreto, cuerpo etérico. Es decir, que la mente acaba galvanizando y construyendo, manipulando, transformando al vehículo etérico, ¿no? El sexto rayo, aquí no tenemos problema, ¿no? Lo asociamos directamente con el vehículo emocional, pero claro, aquí nos está hablando de una ideal de devoción. Si fuera un ideal puro de devoción hacia la deidad, tendríamos un vehículo emocional perfecto, maravilloso, capaz de transmitir todos los anhelos del alma. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nuestra devoción al ideal es completamente interesada. Es decir, a mi ideal, no al ideal del otro, y menos aún a otro que está a 1000 kilómetros o crea en otra cosa, en otra deidad. Por eso nosotros no manifestamos la energía de devoción y idealismo a la perfección. Manifestamos una mezcla de energías entre las cuales la que más domina precisamente es el idealismo, la fe ciega en un ideal que nos han transmitido y que realmente no sabemos ni de dónde viene. Tampoco nos preocupa. Séptimo rayo, como de organización, el cuerpo mental. Qué curioso, porque el cuerpo mental respondería al primero, al cuarto y al quinto, que vemos en las siguientes divinas. ¿Y por qué al séptimo? Porque es orden. Es orden nuevo. Y la humanidad nueva que ha de nacer ha de ser mental, pero no mental concreto como figura por ahí, mental abstracto. Si queremos captar realmente, que decimos que nuestra conciencia sea el vehículo ideal para manifestarse lo que somos en realidad, esa energía de orden nuevo nos viene muy bien en el vehículo mental. Rayos que configuran los vehículos de la personalidad. Se parece mucho al anterior, ¿verdad? El cuerpo físico responde al patrón del tercero y del séptimo. Actividad inteligente y orden. Es decir, adaptabilidad y respuesta al ideal. De hecho, un cuerpo físico de séptimo rayo es muy necesario, muy positivo, muy válido para hacer grandes tareas. Cuerpo mental, al primer rayo de voluntad o propósito, al cuarto rayo de armonía a través del conflicto y al séptimo rayo de orden ceremonia. No, perdón, es el quinto, esto está mal, ¿eh? Es el quinto. Este es el quinto. Donde pone séptimo es un 5, ¿eh? Al quinto rayo de conocimiento concreto de ciencia. El primer rayo porque es la captación del propósito divino. Como es la mente, necesita captar ese propósito. Al cuarto rayo porque tiene que vivir esa captación del propósito divino en equilibrio con la materia, la forma en la que habita. Y el quinto rayo porque es trabajar la energía concreta y convertirla en algo sublime. Cuerpo emocional, al segundo y al sexto rayos. Imagino que del sexto rayo tenemos dudas, ¿verdad? Pero es que el alma necesita de esta energía del cuerpo emocional, el segundo, estos dos rayos pares, que están completamente interrelacionados, como vimos en la anterior sesión, para poderse manifestar. ¿Tenéis alguna duda? Solamente una cosa, que de la manera que está puesto aquí parece que no pueden haber otros, en cambio están otros. Eso es el patrón, eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. Este es el patrón estándar. Luego estamos nosotros, eso es la cosa. No. Nosotros es otro mundo porque eso es muy complicado, ¿sabes lo que tenemos? Bueno, aquí empieza la sesión de hoy del séptimo rayo. Séptimo rayo, el guardián del templo, el trabajador del arte mágico. Son los nombres con que esotéricamente es conocido el séptimo rayo, uno de los muchos nombres que tiene. Que se construya el templo del Señor, pregonó el séptimo gran ángel. Entonces, 7 grandes hijos de Dios en sus lugares, en el norte, sur, este y oeste, se encaminaron con paso mesurado y tomaron asiento. Así comenzó el trabajo de construcción. Es una cosa, es un aforismo muy bello, pero hay que desentrañarlo. Los nombres de este señor de rayo: el mago develado, el trabajador del arte mágico, el creador de la forma, el que confiere la luz proveniente del segundo señor, el manipulador de la varita, estamos hablando del mago, ¿verdad? El que observa desde el este, la energía del oriente, el custodio del séptimo plan, el invocador de la ira,
el custodio de la palabra mágica, el guardián del templo, el representante de Dios, el que eleva hacia la vida, el señor de la muerte, también lo veréis en el primer rayo esto, el que alimenta el fuego sagrado, la esfera giratoria, la espada del iniciador, el divino trabajador alquimista, el constructor del cuadrado, la fuerza orientadora, el ignio unificador, la clave del misterio, la expresión de la voluntad, el revelador de la belleza. ¿Entendemos por qué puede ser el séptimo rayo el revelador de la belleza interna? Tiene que destruir por un lado y por otro construir para manifestar la grandeza de Dios, del plan. ¿Lo entendemos? Es la muerte, aunque es el primer rayo, pero el primero y séptimo se parecen bastante. Se parecen. El séptimo rayo, al igual que el anterior sexto, resulta también sumamente complejo. En algunos aspectos, tal vez muchísimo más que el sexto rayo saliente. Y esto lo pongo aquí porque circula mucha literatura sobre el séptimo rayo, pero en realidad el séptimo rayo no viene con una flauta y dando pétalos de rosas. Viene golpeando. Viene golpeando porque tiene que acabar con todo lo que hay que impide que la luz se manifieste. Como algo novedoso y trascendental, como el paradigma claro de la conciencia humana en la entrante era de Acuario. No obstante, como estudiantes de la sabiduría eterna, o simplemente doctrina secreta, pues este era su nombre original, deberemos precisar que el trabajo de manifestación o sustanciación de este rayo va a resultar posiblemente mucho más complejo que la instauración del sexto. ¿Qué pasó cuando el sexto rayo se extendió, por ejemplo, a través de la religión musulmana o de la religión cristiana en América? ¿Qué hizo la religión cristiana en América? Tanto en la América del Sur, como del centro, como del norte. ¿Qué hizo? Entró con la espada, ¿no? Tanto los católicos romanos como los demás. Todos entraron con la espada. Todos. Por eso fue algo traumático esa entrada del sexto rayo, que curiosamente era el momento en que empezaba, como hemos visto antes, la energía del sexto rayo a retirarse. La Inquisición en esa época estaba haciendo de las suyas, cuando el sexto rayo se retiraba. Aquí cabría hacerse una pregunta sencilla. ¿Sabemos bien lo que es el orden? ¿Qué es el orden? ¿Lo hemos planteado alguna vez? ¿Hemos hecho alguna meditación? Como pensamiento siguiente, el orden. No de organizar la casa adecuadamente y que la biblioteca esté cada libro en su estante, en su lugar. El orden. En general. ¿No es la vía de comunicación con la parte más elevada? Lo dejo en la vida. Ese que nos insta continuamente a dar una respuesta y no posponerla para un futuro incierto, y en la mayoría de los casos inexistente. ¿Qué le pasa al ser humano en estos tiempos? Que habla del futuro y habla de un nuevo orden, de un séptimo rayo, pero sin concretizar nada, ¿verdad? Lo hace desde la perspectiva idealista del sexto rayo. ¿A qué eso no va a ser la energía del séptimo rayo? ¿A qué eso debe ser otra cosa? Invocar lleva aparejado la liberación o evocación de la energía invocada. Por ello, estamos apreciando conflictos en todo el mundo. Y por eso también, a nivel microcósmico, a nivel de conciencia individual, se aprecian variados conflictos, algunos de ellos bien complejos y enraizados. Ahora está saliendo a flote todo lo que durante siglos haya estado mantenido oculto. Todo lo que el sexto rayo y el cuarto rayo malentendido taparon, está saliendo, porque este quiere abrirse paso. El séptimo rayo de orden, el nuevo orden, quiere abrirse paso. Y lo va a hacer a las bravas. La solución no se acaba de acertar del todo. El por qué esto sucede así habría que investigarlo en la línea de la rectificación de las formas caducas, que no pueden resistir el empuje de la nueva energía liberada por el planeta sagrado Urano. Urano nos golpea y Saturno nos lee la cartilla. Esta energía uraniana o de séptimo rayo sería la causante de la incertidumbre que vive la humanidad en los albores de la era de Acuario. Está asociada a este signo zodiacal porque nos habla de una realización de conciencia.
de una realización basada en el mito acuariano del aguador, ese que era agua de vida vertida para los hombres sedientos, la nota clave de Acuario. En esta nota clave de los trabajos de Hércules estarían la clave interpretativa del séptimo rayo y de la entrante era de Acuario. En el fondo, ¿qué estaría preparándonos el séptimo rayo? La conciencia de servicio. Acuario es el signo de los servidores del mundo, de los grandes servidores. Entonces, lo que está preparándose el terreno para que esa parte de la humanidad que realmente esté preparada pueda vivir en Acuario, no en este primer decanato, evidentemente, sino en el último, podrá manifestar un ideal de conciencia elevado. Pero ahora se están dando los pasos para que eso sea. La realidad en estos momentos suele diferenciarse un poco más de lo anteriormente expuesto. Las formas caducas están cayendo a pasos agigantados, lo estamos viendo en la economía, ¿verdad? Las bolsas, yo creo que dentro de una década o dos veremos cómo caen, ¿no? No tiene sentido la ruleta de esa rusa. Tendrán que desaparecer porque es un estado de conciencia primitivo basado en la avaricia y en la condenación a la miseria al resto. Sí. La avaricia de unos pocos y la condenación a la miseria de la mayoría. Por tanto, el sistema financiero como lo conocemos está condenado. Apliquemos eso en el séptimo rayo y acabemos con él, ¿no? ¿Qué estaría sucediendo en realidad? Pues que tal vez el regente del primer decanato de Acuario, Saturno, que deberá estar presente durante unos 700 y pico de años, nos esté literalmente leyendo la cartilla. Y esto somos conscientes de esto, de que Saturno nos está diciendo algo hemos hecho mal, o algo habéis hecho mal. ¿Qué pasó en esta ciudad o en este país hace unos 7 o 8 años que la gente se creía que era rica, compraba una casa y la vendía a los 2 días por el doble? Lo hicimos mal, ¿verdad? Pues aquí tenemos la lectura de las tablas de la ley. La energía del séptimo rayo entra en el planeta Tierra a través del planeta Urano, como hemos dicho antes, y tiene en el centro sacro a su vórtice de anclaje en el ser humano y en las glándulas gónadas al punto de distribución en el cuerpo etérico físico y en el fluido sanguíneo. El color violeta es el que se asocia a este rayo y su nota musical sería el do. Los vicios del rayo. Bueno, ¿cómo iba a ser si es el rayo de la magia? Magia negra. La primera desviación normal sería la magia negra. De hecho, se dice que incluso toda la gente que se adentra en el sendero del discipulado, su primera etapa ha sido un mago. Pero entendido por mago negro, aquel que aun tratando de acercarse al alma lo ha hecho con un interés muy claro. Tener más luz, tener más conocimiento, pero no ha tenido la vista puesta en los demás. Pero eso es normal, todo eso lo estamos viviendo todos en estos momentos. Es muy difícil, si no se ha hecho la suficiente catarsis, poder manifestar ese ideal y la capacidad de proyectar verdadera luz sin filtrarla por ningún filtro egoísta. No podemos vivenciarlo si antes no hemos pasado por esa etapa. Y como Saturno nos va leyendo las tablas continuamente a todos, la cartilla, cada tropezón que tenemos, automáticamente cambiamos de orientación. Si no fuera así, no podríamos evolucionar. Son la famosa piedra en el camino, que tantas veces hemos visto. El empleo de los poderes mágicos para fines egoístas. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí no le gustaría ser clarividente, clariaudiente, poder levitar, por ejemplo, poder materializar algo? Imaginaos qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, te gustaría volar. Mira qué bien, mira qué bien. A todos nos gustaría algo de esto, ¿verdad? ¿Y por qué nos gustaría? A ver, ¿por qué? Para comprobar como científicos que supuestamente somos la gente del discipulado, que tenemos esa capacidad y que eso es un poder del alma, o porque nos queremos poner una medalla delante de los demás. Seguramente. Y poderlos manipular. Exactamente, y poderlos manipular. El poderlos manipular. El poder de permanecer a la expectativa hasta que emerjan los valores egoístas. Esto, ¿quién lo manifiesta en este momento? Antes hablábamos de la bolsa, ¿verdad? Esos señores que están detrás de una pantalla de ordenador y están esperando que caigan las acciones, o favorecer una caída de acciones, comprarla y luego venderla a los 10 días por el triple. Eso lo han hecho y lo siguen haciendo. Permanecer a la expectativa. Eso tiene mucho que ver con no mojarse, ¿verdad? No, a ver qué pasa, y luego de forma traicionera, con nocturnidad y alevosía, actúo a aprovecharme. Esto es un vicio de este rayo. El desorden y el caos por la comprensión errónea del plan.
Esto le pasa a los dictadores. Aquí tuvimos uno que respondía al primer rayo y dicen que tenía de personalidad el séptimo. Y seguramente aquel caballero tenía ese problema. Él tenía su percepción de su plan, de lo que él creía que era su plan, y bueno, pues lo consiguió a base de hacer lo que hizo. El empleo erróneo del lenguaje para lograr el objetivo elegido. Empleo erróneo del lenguaje. Puede ser presentación de una verdad grandilocuente, puede ser una adulación, puede ser una perversión de la entonación de la palabra. Ojo, porque el laringio canaliza muy bien, Ojo cómo lo decimos, en qué tono lo decimos, porque la vibración no es la misma. Como mago, sabe el poder del sonido, y conociendo el poder del sonido, puede manipular. ¿Qué hacía aquel caballero que era una persona muy apocada, que era vegetariano, y que toda la gente que lo trató, nadie se explicaba cómo podía ser aquello? Sin embargo, se ponían en la tribuna, hacía un silencio y aquello se metamorfoseaba en otra cosa. Todos lo conocéis, ¿verdad? Pues este caballero y el que tuvimos en España, y todos, el que hubo en Italia, y todos los que han habido en la Tierra desde que hay constancia y antes, trabajan con esta energía, el empleo erróneo, pues son verdaderos magos negros. Esta energía califica la primera parte del vicio, califica al mago negro, y la segunda, cuando la veamos ahora, califica al mago blanco. Al mago blanco. La segunda parte. Esta califica solamente al mago negro. El empleo erróneo del lenguaje para lograr el objetivo elegido. La falta de veracidad. Intuye el ideal, pero no concretiza en nada. Es inexacto por completo. Y no se preocupan los detalles, aunque los detalles sean increíbles.